El objetivo de esta pequeña cápsula que veremos a continuación será explicar ciertas nociones acerca de lo que es el movimiento, para que pueda ser utilizado como una orientación para quienes estén pensando en tocar este tipo de temas en el proyecto interdisciplinario de ciencias, matemática e inglés. Para partir esto, definir qué es un movimiento, y lo vamos a entender como un cambio de posición de un cuerpo respecto a un punto de referencia. Un cambio de posición. Comenzamos en una posición inicial, terminamos en una posición final, ¿cierto? Ese cambio de posición correspondería al movimiento. ¿Por qué es importante destacar el asunto del punto de referencia? Es que ese punto de referencia nos va a permitir determinar el cambio de posición que hubo, o derechamente si es que existió un cambio de posición, puesto que eh, la noción del movimiento de un cuerpo podría cambiar dependiendo del punto de referencia que se utilice. Por ejemplo, cuando vamos dentro de una micro, uno y las cosas que a uno lleva, pareciera que estuviéramos quietos, porque vamos viajando dentro de la micro, y todo lo que va dentro de la micro iría quieto. Sin embargo, si una persona ve pasar la micro desde afuera, esa persona diría que usted se está moviendo, a pesar de que usted tenga la sensación de estar quieto. Porque claro, probablemente usted no está cambiando su posición respecto de la micro, pero una persona que está afuera sí percibe un cambio de posición debido a que su punto de referencia, el punto de referencia que utilice, va a ser distinto. Por eso es importante destacar ese aspecto. Ahora, ¿qué tipo de cosas pueden estudiarse de un movimiento? Existen varios elementos, varios factores que pueden analizarse, entre ellos los más sencillos, los más básicos y los cuales sería interesante de poder estudiar, son la distancia recorrida, que vamos a entenderla como la longitud, ¿cierto?, que existe entre el punto final del movimiento y el punto inicial, ¿cierto? Esa diferencia que existe entre la posición final y la posición inicial nos va a dar la distancia recorrida, que evidentemente, como es una unidad de longitud, la vamos a medir con unidades de medida de longitud, como pueden ser metros, kilómetros, eh, u otras, ¿verdad? Las que más utilizamos en nuestro país evidentemente son metros y kilómetros, sin embargo en otros países también pueden utilizarse otras como pueden ser las millas, o inclusive para otro tipo de distancias, para otro tipo de longitudes pueden utilizarse otro tipo de unidades de medida que miden longitud, como pueden ser incluso las pulgadas, que miden finalmente una longitud, una distancia, el tamaño de las pantallas, pero no deja de ser finalmente longitud, lo que miden las pulgadas. Otro factor que puede estudiarse de un movimiento es el tiempo empleado en ese movimiento, es decir, cuánto tiempo duró ese movimiento. Como es tiempo, lo mediremos en unidades de medida de tiempo, que puede ser segundos, minutos, horas, días, meses, años, ¿cierto? Lo más común que veremos será el uso de los segundos y las horas en ese sentido. Luego, ya si queremos sacar una relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrer esa distancia, podemos obtener así la rapidez o la velocidad. Son conceptos que son distintos, sin embargo, para efectos prácticos de este trabajo no nos va a importar demasiado hacer la diferencia. Es, sin embargo, importante destacar igual que sí son conceptos distintos, aunque los vayamos a usar como sinónimos, ¿sí? Rapidez y velocidad se calculan más o menos de la misma forma, son lo mismo. Para ello, lo que tenemos que hacer es dividir la distancia recorrida en ese movimiento en el tiempo empleado por ese movimiento. De ese modo, podemos decir, por ejemplo, si una persona recorre una distancia de 20 metros y esos 20 metros los recorre en 20 segundos, si hacemos esa división, nos va a dar 1, porque 20 dividido 20 es 1, ¿cierto? Pero ¿un qué? 1 metro por segundo, porque lo que hicimos acá fue dividir 20 metros en 20 segundos. Entonces lo que obtenemos es una unidad de medida que es metros por segundo, una unidad de medida que sirve para medir rapidez. Esto mismo es lo que podemos apreciar acá en la formulita que aparece a la derecha. Lo que se nos está mostrando aquí es que la velocidad se puede calcular dividiendo la distancia en el tiempo que tomó recorrer esa misma distancia. Y del mismo modo, como se indicó recién, la distancia la vamos a entender como el cambio en la posición. Y lo podemos calcular tomando la posición final
y restándole la posición inicial. En muchas ocasiones la posición inicial va a ser 0, entonces puede que la distancia sea simplemente la posición final. Si es que uno parte desde una posición 0 y la posición final son 20 metros, la distancia recorrida pueden ser 20 metros igualmente. ¿Qué sucede con la aceleración? No todos los movimientos tienen velocidad constante. La gran mayoría de los movimientos, grandes movimientos, ¿cierto? Como movimientos que transcurren en periodos de tiempo más largos, ¿verdad? Pasan por momentos en los cuales hay más quietud o hay mayor movimiento. Momentos en los cuales la velocidad aumenta, momentos en los cuales la velocidad disminuirá. Todos esos cambios que ocurren en la velocidad los vamos a entender como aceleración. Independiente de si sea aceleración o desaceleración, cualquiera de ellas se va a calcular de la misma forma, como un cambio en la velocidad, como el cambio que ocurre en la velocidad a lo largo del tiempo. Es decir, para poder calcular esto, lo que haríamos sería restar la velocidad final con la velocidad inicial, para de ese modo poder sacar cuál fue el cambio de velocidad que ocurrió. Y ese cambio de velocidad que ocurre se divide en el tiempo empleado para realizar ese cambio de velocidad, y con eso lo que se obtiene es la aceleración. Si evidentemente da un valor positivo, eso querría decir que la velocidad final fue mayor que la velocidad inicial. Por ende, eso sería una aceleración. Es decir, el objeto, el cuerpo, estaría aumentando su rapidez con el paso del tiempo. Sin embargo, si la velocidad final fuera menor que la velocidad inicial, por ejemplo, un auto que fuera viajando a 120 kilómetros por hora y disminuyera su velocidad a, no sé, 80, porque hubo un cambio en la señalética, ¿cierto? Ese cambio desde 120 hasta 80, ¿cierto? La resta nos daría menos 40, ¿verdad? Y en ese sentido, al final, al realizar la operación matemática, nos daría un resultado negativo. La velocidad final fue menor que la velocidad inicial. Nos dio un resultado negativo y por lo tanto, lo que nos da al final es una aceleración que sería negativa, un valor negativo para la aceleración. Y uno podría decir, ¿qué significa esto? Bueno, significa que la velocidad va disminuyendo. Aceleraciones positivas harán que la velocidad sea cada vez mayor y aceleraciones negativas harán que la rapidez o la velocidad sea cada vez menor.